para que nosotros tengamos esa formación, ¿no? En lo básico, en lo que también sabemos que es la ciencia, la medicina, que nos dice, y combinarlo con lo que da el maestro Samael también. Bueno, una alegría que esté Mario Palavecino con nosotros aquí, la verdad que nos alegra el corazón, venerable. Gracias. Bueno, quedamos con Guillermo. Bueno, sí, entonces la idea, como decía César, es, vamos a hablar de los conceptos básicos de lo que es el cáncer. Tampoco es que sea mi especialidad, yo no soy especialista en el tema, pero tenemos conocimientos, ¿no? Y bueno, trabajamos por ahí en algunos aspectos que puede llegar a tocar, ¿no? El tema. Pero lo básico, que es lo que dice la ciencia oficial, y un poco combinar con lo que dice el maestro Samael, no vamos a hablar de cómo dar una cura, porque eso sabe más acá el hermano César, nos puede hablar, pero sí de que veamos a nivel celular y molecular qué es lo que pasa en esos casos. Bueno, entonces, un primer concepto que por ahí tenemos que ver es cómo está organizado nuestro cuerpo humano, y nosotros tenemos que saber que, bueno, acá es un nivel subatómico, pero en general se reconocen 7 niveles, nivel atómico. Nosotros estamos formados por átomos, ¿sí? Y también sabemos que en Gnosis, ¿qué nos dice el maestro? Que existen las inteligencias atómicas. O sea, cada átomo tiene su propia inteligencia, lo cual implica que tiene su propio elemental. ¿Sí? Los átomos se van a combinar formando moléculas, que ya pasamos a otro nivel. Entonces también hay otro nivel de inteligencia que es el nivel molecular. Y todas esas moléculas se combinan para formar una célula, que a nivel, digamos, de ciencia oficial, reconocemos que la célula es el primer elemento que, digamos, tiene vida, ¿no? O sea, podemos decir, está bien, sabemos que los átomos tienen vida, pero a nivel de ciencia oficial decimos, tiene vida, ¿por qué? Porque se pueden reproducir, mantiene su calidad, digamos, su misma nivel de organización, se replica, tiene el genoma, mantiene toda esa herencia, porque bueno, a ese nivel celular tenemos todas esas funciones. Ahora, estas células luego se van a organizar a un nivel de tejido, como podemos ver la piel, la mucosa del estómago, corazón, todo tiene determinados tejidos que se agrupan formando los órganos. Es decir, un tejido está formado por muchas células y un órgano está formado por muchos tejidos. Porque no son muchos tejidos, en realidad en tejidos existen 4. Y esos 4 tejidos, ahora después lo vemos un poquito más en detalle, se combinan para formar los órganos. Los órganos se combinan para formar los sistemas, por ejemplo el sistema circulatorio, el sistema digestivo, que está formado por muchos órganos. Y esos órganos a su vez, bueno, se combinan para formar El cuerpo. un Adolfo. Una combinación Una combinación de sistemas. Tenemos el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema nervioso. Todos esos sistemas forman un cuerpo y ese cuerpo a su vez tiene otro nivel de inteligencia, ¿no? Que debería ser nuestra esencia. O sea, forma una vida con un nivel de organización ya superior. Como se dan cuenta, hay distinto entonces, o sea, dentro de nuestro cuerpo uno dice mi cuerpo, pero todo ese cuerpo está formado por elementales atómicos, elementales moleculares, elementales que vieron las inteligencias de los órganos, y a su vez está el átomo arquitecto, dice el maestro, que es el que dirige todo cómo se va a ir combinando esto. O sea, hay una inteligencia que está rigiendo, desde cómo se organiza una célula, cómo se organiza un tejido, un órgano y un sistema. ¿Se dan cuenta que somos en realidad, como dice el maestro, un microcosmos? En ese microcosmos hay un montón de elementales que tienen que responder a nosotros. Es decir, tenemos que hacerlos funcionales a nuestra obra. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto? ¿Qué importancia tiene para nosotros? O sea, vamos en esta explicación, tenemos que andar mucho en lo que es la célula y el tejido, porque eso es lo que tiene relación con el tema que estamos viendo, que es el de cáncer. Entonces, bueno, la célula, como decíamos, es la primera unidad funcional que reconocemos como que tiene vida, y en la célula es algo que está aislado o separado del medio por una membrana plasmática, tiene el contenido celular, se lo llama el citoplasma, y después en el núcleo, todas nuestras células tienen núcleo, ahí está contenido el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, ahí están los genes, todo lo que va en nuestra herencia, lo que recibimos de nuestros padres, está en esos genes. ¿Sí?
dentro de la célula, y también un poco porque vamos a ver, no es que, no, o sea, tiene su relación de que estamos mostrando estas cosas, dentro de las células también hay todo, fíjense, un sistema de organelos se llama. Así como nosotros tenemos órganos, la célula tiene organelos, distintas estructuras que se encargan de distintos procesos celulares, porque la célula es también una fábrica, tiene que tener energía, tiene que producir las moléculas que nos forman a nosotros, y tiene que mantener todas las funciones, secretar hormonas, etcétera, etcétera. Para todo eso, ¿sí? Tiene todas estas organelas, las mitocondrias, los lisosomas, bueno, el núcleo, los retículos, por ahí algunos se acordarán de la escuela, ¿no? Ahora visto. Bueno, pero lo vamos viendo para que tengamos una idea, después para entrar un poco más en la explicación de por qué se produce la enfermedad. Y después también vamos a ver que las células tienen distintas formas, ¿sí? Las células van a adoptar distintas formas, ya sea estén libres o estén en un tejido. Cuando están en un tejido, vamos a ver que bueno, nosotros somos organismos pluricelulares y nos organizamos en tejido. Entonces, esas células se van a diferenciar y tienen una función específica. Las neuronas son neuronas y no pueden ser otra cosa, y así sucesivamente. Las del estómago también están especializadas en secretar jugos digestivos, ácido clorhídrico, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? Porque eso es importante también con relación a lo que nosotros vamos a ver en el cáncer. Y después a nivel de tejido, yo les decía, existen 4 tejidos fundamentales. El epitelial, que es lo que recubre todas las mucosas, los órganos. ¿Vieron cuando uno por ahí tiene, no sé, el chinchulín y eso que uno ve por dentro, que lo limpia, esas cosas? Bueno, lo que está por dentro, ese es el tejido del epitelio. Eso a su vez está sostenido por un tejido conectivo, que ahí está el famoso colágeno, que ahora se inyectan las mujeres para tener colágeno y eso. Pero bueno, el colágeno lo produce nuestro cuerpo para conectar todos los tejidos, ¿sí? Para que es lo que le da el sostén a la piel, ¿vieron? Esa elasticidad. Y a medida que vamos perdiendo colágeno, por ejemplo, también nos vamos poniendo más arrugaditos, más denso, así la piel, etc. ¿Sí? ¿Se entiende? El otro tejido es el muscular, que es lo que tenemos, lo que nos ayuda a nosotros a movernos, y además los órganos también tienen músculos. El estómago, el intestino, todo. Vieron que hay una corriente, o sea, a veces sentimos que nos hace ruido a la panza. Bueno, eso porque todos los órganos tienen músculos. Son distintos tipos de músculos, pero si no el bolo alimenticio, lo que comemos, no avanza. Tenemos que irlo moviendo, o sea, lo mueve nuestro sistema digestivo. Y después el otro tejido es nervioso, que viene desde la cabeza y llega a todas las partes del cuerpo para controlar los movimientos, bueno, y el pensamiento, todo lo que nosotros queramos ejecutar. Entonces tenemos 4 tipos de tejido: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Bueno, después el nivel de órgano, acá entonces se combinan. Por ejemplo, fíjense, yo les decía, el estómago tiene tejido epitelial, conjuntivo, un tejido glandular, que es una parte del epitelial, y el muscular, para mover ese estómago, ¿sí? Algunos lo tienen más entrenado, más distendido. Claro, bueno, ya. No quiero mirar a nadie porque... Uno más musculoso. Claro. No trabajan más. Más gimnasio. Y en todo siempre también está el tejido nervioso, porque el nervioso es el que hace secretar el ácido clorhídrico, ¿sí? Los jugos digestivos, lo que va a digerir los alimentos. El corazón también tiene, por ejemplo, todo un tejido muscular, ¿sí? Un tejido conectivo, toda una capa epitelial que lo recubre. Bueno, sobre todo acá es muy importante en el corazón el tejido muscular. Un tejido muscular de tipo cardíaco, porque el corazón, si no se enteraron, está latiendo toda nuestra vida. Cuando deja de latir tenemos un problema. Entonces, bueno, ahí el músculo es muy importante. Y después todo esto se va integrando, como decía, en aparatos. Acá, por ejemplo, en el aparato digestivo tenemos estómago, intestino, hígado. Bueno, acá tenemos intestino delgado, grueso. Todos esos órganos forman un sistema. Y bueno, lo que nosotros más nos interesa en esta parte, les decía, es la parte celular y de tejido, o sea, tisular. Porque nosotros vamos a ver que somos organismos multicelulares y que
esa cantidad de células que tenemos está regulada, ¿sí? No es al azar, como decíamos, hay una inteligencia y tiene que estar en un número definido. Y si se elimina alguna célula, hay que renovarla, o si es necesario, y si no, hay que dejarla que se muera. Entonces, acá esto lo que está ejemplificando que hay un equilibrio entre las células que necesitamos y las que no necesitamos. A veces hay células que tienen que, como decimos, morirse, ¿sí? Y es lo normal. Ese proceso se llama, en la célula cuando es programado, se llama apoptosis, ¿sí? Entonces, la apoptosis es una muerte celular programada. Y cuando hay que, digamos, regenerarse o reproducirse, por ejemplo, no sé, cuando uno tiene una hepatitis, cuando hay una hepatitis, vieron que se inflama el hígado, y en realidad hay un virus que infecta las células y se mueren muchas células. Se destruyen porque el virus entra y la rompe. Entonces, pero el hígado tiene la capacidad de regenerar su órgano hasta cierto punto. Entonces lo que va a hacer las células que estaban formando el tejido del hígado es dividirse mucho para volver a generar y recuperar la funcionalidad, ¿sí? Algunos tejidos tienen esa propiedad, otros no. En el cerebro no pasa eso. Las neuronas que se pierden ya no pueden recuperarse. En el riñón también, si se pierden las células, bueno, algunas, ¿sí? Algunas pueden y otras no, dependiendo, pero por eso a veces una insuficiencia renal progresa y no se puede recuperar por más que haya células todavía que lo puedan recuperar, pero en realidad, o sea, uno dice, no todas las células tienen esa capacidad de reproducirse. Pero a veces cuando ocurre eso, ¿sí? Vienen hormonas, o se llama mitógenos, porque hace que se divida la célula para que se restaure el tejido. Y otra, por ejemplo, la de la piel, estamos todo el tiempo perdiendo piel, o sea, la piel se va recambiando, Eso es lo que nos permite que si nos lastimamos, bueno, se sana y además se vuelve a generar tejido nuevo de piel, porque está todo el tiempo, o sea, nosotros no nos damos cuenta, pero vieron cuando vamos y nos hacen un peeling, nos sacan todas las capas externas, porque la piel va creciendo, digamos, de adentro hacia afuera, y las capas externas se pierden, se descaman. Pasa, vieron también, no sé, con los animales, con todo, o sea, tiene un recambio natural. Entonces, en eso hay un equilibrio, como dice acá, tenemos que mantener un equilibrio entre, ¿sí? O si pasa algo que hace que se mueran células y la regeneración. Entonces, en el cáncer lo que va a haber es esto, un desbalance, o sea, entre la transformación celular, o sea, entre lo que generó ese daño a la célula y la reparación de la célula. Entonces, o sea, se da este desbalance entre división celular y apoptosis. ¿Sí quedó claro ese concepto por ahí de...? Sí, entonces, bueno, lo que va a pasar siempre en el caso del cáncer es que siempre vamos a tener exceso de células. Exceso de células malignas, o sea, células que, por más que el cuerpo le diga, se tienen que morir, no quieren morirse. Se rebelan contra el propio cuerpo. ¿Sí? Es como, o sea, exactamente es eso. Por lo menos la visión que uno tiene es eso, una rebelión. No responde más a las directivas de nuestro cuerpo, de la inteligencia de nuestro cuerpo. ¿Sí? Bueno, nuestro cuerpo, decimos, la inteligencia lo hace a través de ese proceso que se llama apoptosis. O sea, tiene la célula la señal de muerte y dice, no me voy a morir, voy a seguir. Se revela. Exacto. ¿Sí? Entonces, ve que acá esto lo está ejemplificando, bueno, a veces necesitamos tanto, bueno, 3 células quedan, bueno, 4 ya es un exceso, entonces damos la señal de muerte, responde y se muere, ¿sí? Organizadamente. En cambio, cuando pasa eso, por algún cambio, alguna radiación o algo, la célula sufre una transformación, ¿sí? Por más que tenga la señal de apoptosis, se sigue dividiendo, ¿sí? Entonces empieza a progresar o a invadir el tejido en el que estaba, del que nació, del que surgió. Acá nos dice, potencialmente cualquier célula puede llegar a ser cancerosa, ¿sí? Pero bueno, también siempre el organismo tiene un control. Es decir, el primer control que tiene el organismo es a nivel de apoptosis, ¿sí? Cuando esa célula se transforma, ya no está respondiendo, está evadiendo ese control que ejerce nuestro organismo. Y ahora vamos a ir viendo que tenemos otras formas de control. Por eso dice, potencialmente cualquier célula puede ser cancerosa, y dice que se producen muchos cambios, células que cambian en nuestro organismo, pero nuestro organismo las detecta y las elimina. En la gran mayoría de los casos eso lo hace ¿quién? El sistema inmunológico, que está vigilando
constantemente todas las células de nuestro organismo, como que va y bueno, las va revisando, está bien, está bien, está bien, y después cuando encuentra una mal, la elimina. Y eso pasa, y no, o sea, no nos damos ni cuenta, ¿no? Obviamente. Sí, nos damos cuenta cuando viene alguna enfermedad. Bueno, entonces, ¿sí? Por eso les hablaba de células de tejido. El cáncer es una enfermedad celular, donde la que se escapa de control es la célula. Y es lo que decimos acá, es un crecimiento celular independiente, ¿sí? Donde ya no responde. Hay mecanismos que son de diferenciación o de proliferación. A veces también en la célula, nosotros tenemos esos tejidos que tienen la capacidad de renovarse. ¿Han escuchado hablar de las células madre? Bueno, esas células son células, se dice que tienen la potencialidad de transformarse en cualquier tejido, en una célula de cualquier tejido. O sea, son células como que quedaron esperando por si se necesita renovarse el staff, digamos, ¿sí? Entonces tienen esa capacidad. Hay pocas por tejido, ¿vieron? Lo que hoy buscamos en la ciencia es sacar esas células, diferenciarlas. Lo ideal es sacárselas a una persona, detectarlas, individualizarlas y después diferenciarlas hacia lo que queremos y volvérsela a inyectar al paciente. Eso sería lo ideal, porque no tiene problemas de rechazo, porque cada célula de nuestro organismo tiene el sello de su propio organismo. O sea, si vieron, cuando se trata de trasplantar algún órgano o algo a otra, de una persona a otra, ¿sí? Hay un rechazo a nivel inmunológico. O sea, tienen que ser lo más compatible posible, porque si no, ese sistema inmunológico que vigila que no entre nada extraño, lo detecta y lo elimina. Entonces ahí se produce el rechazo. Bueno, entonces, lo que pasa acá bien es esto. Entonces la célula que se perdió ese control se divide a lo loco, ¿sí? Porque ella se quiere perpetuar. Y entonces lo que hace es empezar a invade todo el tejido que estaba organizadito y empieza a generar una disrupción de ese tejido, compresión, cuando está creciendo un tumor, y va invadiendo otros tejidos. Esto es lo que nos dice el maestro Samael Aun Weor, de qué es el cáncer. Es un crecimiento desordenado y anárquico de las células del propio organismo del paciente. ¿Sí? O sea, bueno, ya nos decía el maestro, ¿sí? Ese concepto. Esto para reforzar un poco, bueno, lo que se ve en la ciencia y también lo que nos dice el maestro Samael, ¿no? O sea, siempre ahí lo que hay es un crecimiento de esas células que se escapan al control de nuestro organismo, ¿no? Nosotros no las controlamos, pero la inteligencia que tiene nuestro organismo. Sí, entonces, hay un desbalance entre división celular y muerte, como les decía. Acá esto está indicando que hay la división normal, bueno, perdón que algunas están en inglés, y la apoptosis, o sea, la célula tiene que dividirse, pero hasta determinado punto, ¿sí? Entonces, las que están en exceso hay que eliminarlo, y eso genera lo que se llama la homeostasis, que es el control, el equilibrio. Homeostasis es equilibrio, ¿sí? Entre muerte y división. Ahora, si aumenta la división celular, aumenta más que la apoptosis, genera un tumor. O si disminuye la apoptosis, o sea, la división celular se mantiene, pero son todas cancerosas, ¿sí? Las células, y no se quieren morir, también genera un tumor. Es decir, puede ser que aumentemos la cantidad de divisiones que tenemos o que disminuya la cantidad de células que se quieren morir, o que se deberían morir. ¿Sí? Por eso se dice que hay un desbalance. Bueno, algunos conceptos que tenemos que ver entonces son, miren que a veces hablamos de tumores benignos y malignos. El médico dice, no, era benigno o era maligno. ¿Sí? Siempre hay que hacer una biopsia, cuando es posible, para analizar qué. Cuando se hace una biopsia, se extrae parte del tejido y se analiza el tipo de célula. Si es benigno, dice, bueno, no es tan grave, y ya sabemos que si es maligno, sí. Entonces, en un tumor benigno, ¿cuál es la diferencia? O sea, ambos son tumores, ambos crecieron, pero en un caso, en el benigno, las células tenían más diferenciación, está más parecida al tejido original y además siempre queda como encerrado, o sea, tiene una cápsula que lo... ¿Vieron como un quiste cuando un animalito o a uno mismo le sacan un quiste? Es algo que está encerrado. Bueno, lo mismo pasa acá, está encapsulado, entonces su extracción es fácil, ¿sí? Y no hay riesgo de que se haya diseminado, porque está bien encerrado, bien delimitado, tiene toda una capa de tejido conectivo que lo está rodeando. Ahora, cuando es maligno, esa capa no existe y crece entre todo el tejido. Entonces, ahí es muy difícil de sacar, digamos, si uno quiere, o detectar, es decir, ¿está localizado exactamente acá? No, porque no hubo nunca un límite. En cambio, cuando es benigno, tenemos ese límite. Sí.
esta es la diferencia entre benigno y maligno. Está rodeado con una capa fibrosa, ese tejido conectivo. No va a invadir otros tejidos, o sea, no invade, pero puede crecer generando compresión. Por ejemplo, sobre, no sé, el esófago, el intestino, en la cabeza también podemos tener tumores de este tipo que, bueno, hay que operarlo, pero su operación no es tan grave porque uno sabe que está limitado ahí. Generalmente no ocasiona la muerte y crece más lento. En cambio, los malignos invaden otros tejidos, bueno, va a generar metástasis, ahora vamos a ver el concepto, puede ocasionar la muerte, bueno, crece de manera rápida y eso es lo que generalmente llamamos cáncer. Es lo más habitual. Bueno, ¿qué es la metástasis? La metástasis es cuando se produce la invasión a otros tejidos. Acá vemos, bueno, este es un epitelio, veremos generalmente los tumores, los cánceres son epiteliales porque son las células que se renuevan más, ¿sí? Porque son las células expuestas. Todo nuestro, por ejemplo, todo nuestro sistema digestivo, uno ingiere alimentos y eso pasa por la mucosa. O sea, la mucosa son estas capas epiteliales, o sea, es la que más está expuesta a todo el daño externo. Entonces, bueno, una célula por algún motivo X se tornó cancerosa, empieza a crecer desordenadamente. Ven cómo puede invadir el tejido circundante, ya el tejido conectivo, sigue esa invasión hasta llegar al torrente sanguíneo o a los vasos linfáticos, que es lo que drena todo este líquido que hay acá en el medio. Pero si no llega al torrente sanguíneo, llega al torrente sanguíneo y a través de la sangre se traslada a otros órganos, ¿sí? Generalmente puede ir o a la cabeza, o al corazón, o a los pulmones, ¿sí? Es decir, capaz que el tumor original estuvo, pongámosle, no sé, en el estómago, pero cuando empezó a invadir, llegó al torrente sanguíneo, ¿no? Porque también eso, al no estar limitado, el tumor va creciendo como células individuales y que le van ganando a las otras. Y de ahí trasladarse a otro órgano. ¿Sí? Y puede ir hasta la cabeza, generalmente quedan, o en pulmón, y hay que quedar, o en el hígado, acá digo, en los vasos sanguíneos, en el hígado. Y eso va a generar, ahí donde se estanque, va a generar un nuevo tumor. Y eso es la metástasis. Entonces tenemos un tumor original que hizo metástasis en distintos órganos, o en muchos órganos, depende del nivel, ¿sí? O depende del tiempo también, o cuánto tardó en detectárselo. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de metástasis, o sea, los tumores invaden los tejidos, son invasivos, y muchos tienen capacidad de hacer esa metástasis, es decir, de dividirse, romperse en pedacitos y circular, ¿no? Y donde queden, ahí vuelven a crecer, o sea, no es que se murieron. Bueno, acá un poquito de esto, o sea, vieron que yo decía, generalmente los cánceres son de células epiteliales, se los llama carcinoma, cuando surge a partir de una célula epitelial. Si es de una célula de tejido conectivo se lo llama sarcoma, que puede ser en músculo, en hueso, o en alguna parte de la parte fibrosa de la piel, donde tenemos el colágeno. Y leucemia o linfoma cuando son células de la sangre, que también es un tipo de tejido conectivo la sangre. ¿No? Eso es un poco así para ver. Bueno, entonces, ¿cómo va a ocurrir? De manera somera vemos, entonces, lo que primero le va a pasar a una célula, para que una célula se torne cancerosa, tiene que pasar lo que se dice una mutación, un cambio en su genes. O sea, una mutación es un cambio en los genes. Por alguna razón, que bueno, a veces no la podemos determinar, otras veces sí. Entonces, esa mutación hace que esa célula tenga una capacidad de dividirse más rápido. Pero después tiene que venir otro cambio. Es decir, no con una sola mutación no alcanza. Necesita por ahí otro más. Acá dice, bueno, epigenético. Eso que tiene que ver quizás con nuestro estilo de vida. Puede ser que tengamos una mutación que nos predispone a tal cáncer, pero no quiere decir que lo vamos a tener. ¿Sí? También estamos, obviamente está el karma, ¿no? En eso. Pero bueno, uno sí tiene... Miren que hoy por hoy nos podemos hacer análisis para ver algunos genes, estudiarnos que tengan, para saber si tenemos predisposición a tal cáncer o no. Eso saben, miren, el cáncer de mama, el BRCA1. Sí, bueno, cada vez que está en la clínica, o sea, mucha gente hoy por hoy se hace ese análisis y de varios otros para saber si tiene el gen que predispone a ese cáncer. Pero no quiere decir que lo va a tener. Necesita tener capaz un determinado estilo de vida, es decir, si come mal, muchas grasas, o no sé, alimentos que por ahí predisponen, o estamos expuestos a tóxicos ambientales, etc.
Entonces eso genera también a su vez la activación de determinados genes que hacen como sinérgicos, como que estimulan o como que van juntos con ese cambio que ya tenía. Es decir, si este estaba predispuesto a dividirse y a su vez estimulamos esa división por nuestro estilo de vida, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces ahí ya le agregamos otro segundo cambio y le damos como otra ventaja a esa célula. Y de acá entonces esta empieza a dividirse mucho más rápido. Entonces puede haber otro cambio más, un tercer cambio, que puede ser por alguna exposición o nuestro propio estilo de vida, y eso lleva a que después finalmente esa célula se transforme y se seleccione la que crece más rápido, porque así las otras van quedando medio relegadas. Entonces se produce lo que se llama una selección clonal, o sea, la que más ventajas adquirió para seguir viviendo independientemente, siempre la célula tiende a dividirse más y más rápido. Entonces, la que ganó en esa carrera es la que se va a transformar en el tumor, lamentablemente. Entonces, por eso, hay una primera cambio genético, una primera mutación que induce esto, pero después también tiene mucho que ver los otros cambios que es necesario que adquiera esa célula, que mucho tiene que ver con nuestro estilo de vida o a que nos expongamos, ¿sí? Hay gente que por ahí, por razones laborales, se expone a algún químico y eso también genera cambios, o a radiaciones, nos dicen no hay que tomar mucho sol por la luz ultravioleta, etcétera, etcétera. Bueno, eso también son golpes a nuestro sistema inmunológico y a nuestras células de la piel, por ejemplo, que nos exponen a distintos factores que predisponen al cáncer. Entonces, lo que nos dice acá, se genera esta selección clonal, es decir, básicamente se acepta que un cáncer viene de una única célula que adquirió todas estas capacidades, que se volvió en realidad como muy poderosa o muy independiente. Entonces acá nos dice, hay una primera mutación, una segunda mutación, ¿sí? Una tercera mutación, hasta que finalmente, o activación de determinados genes que por ahí normalmente estaban silenciados, pero por algún cambio que nosotros producimos, bueno, las va activando hasta que se produce esto, esta independencia total de la célula, la cual ya después sigue su vida. Entonces, ¿qué factores promueven el desarrollo del cáncer? ¿Sí? Acá tenemos entonces factores que pueden ser ambientales y genéticos. Ambientales tenemos químicos. Eso saben que la exposición a asbesto, ¿vieron? Eso en la historia ahora ha avanzado mucho, pero hace muchos años no se sabía esto. La gente que por ahí, los desollinadores que limpiaban las chimeneas y eso, tenían más tendencia a tener un determinado tipo de cáncer. Bueno, o los que trabajaban bueno, con estos aislantes, el asbesto y eso, se fue viendo que tenían más tendencia a tener un determinado tipo de cáncer, y bueno, cuando se estudió se vio que eran esos químicos. O sea, hay varios químicos a los que nos exponemos que son cancerígenos. Algunos muy cancerígenos y otros en menor medida. Por ejemplo, dicen las personas que comen mucho asado también, o sea, hasta tenemos ese problema porque el hollín, el humo, o sea, al quemar el carbón y la leña, genera muchos compuestos que pueden ser potencialmente cancerígenos. No son altamente cancerígenos, pero bueno, por eso no hay que comer tanto asado, es un problema. Pero el humo sobre todo, o sea, las cenizas, ¿se entiende? Que salen y que uno ingiere. Y por eso también siempre hay que limpiar bien en la parrilla, que no queden esos residuos. Así uno va, cuando comienza a asar, no está con tantos contaminantes. Y los saumerios también, el exceso. El problema de los saumerios más que nada es que no son muy... O sea, si no es de buena calidad, quema cosas que son malas. La goma arábiga, por ejemplo. Claro, o lo que se usa para extraer también, ese es el tema. O sea, la calidad, por eso hay que tratar de comprar siempre de mejor calidad. Porque todo lo que viene en el medio es el problema. O sea, lo que se usó para extraer, o con lo que se lo mezcla, si no es de buena calidad, genera compuestos tóxicos, ¿no? Ha habido gente gnóstico que han tenido cáncer de pulmón por los saumerios. O ponerlo tempranito para que... Esa es lo más recomendable, claro. Por eso mismo se recomienda hacerlo así, porque si no, inhalamos cosas que, no por el saumerio en sí, sino por lo que se quema con el saumerio. ¿La lavandina también, el cloro? Sí, también, sí. O sea, hay que tratar de evitarlo.
O sea, evitarlo no, o al menos defenderse, ponerse un barbijo, guantes, cosas que uno no toque tan directamente. Bueno, físico tenemos los rayos ultravioleta, o también sabemos si somos expuestos a radiación gamma, o radiación X, algún tipo, ¿vieron? Cuando hay un accidente nuclear que salen tantas rayos o radiaciones que afectan, y eso va directamente a afectar nuestro ADN, o sea, esos genes. Los pueden modificar de tal manera que los active. Bueno, y biológicos también tenemos virus, o sea, hasta ahora se han reconocido algunos virus que generan, o sea, que el virus es una partícula, porque no es una bacteria, no es un virus, son cosas distintas, ¿sí? La bacteria es una celulita muy chiquitita, distinta a la que nosotros tenemos, que pueden invadir, pero los virus son pedacitos de ADN, de genes, o sea, tienen 4 o 5 genes y están envueltos como en una capsulita que pueden entrar a la célula y se integran a nuestros genes, y ahí que alteran cosas, ¿sí? Entonces, al integrarse en los genes, rompen algunos, o sea, se integran generalmente en algunas partes donde rompen determinados genes que son por ahí buenos, en nosotros, o ellos mismos tienen genes que producen ese descontrol de la célula, o sea, que hacen que la célula se reproduzca más, y quedan ahí insertados, ¿sí? Entonces, ese es el tema con los virus. O sea, los virus, bueno, y algunas bacterias pueden producir porque produce una irritación crónica, ¿no? Como el Helicobacter pylori es el que produce las úlceras gástricas. Cuando uno hace un análisis, o sea, pues, vieron cuando nosotros tenemos una infección en la piel, que a veces hay bacterias, bueno, algunas úlceras están provocadas por esa bacteria, y esa irritación crónica que va generando la bacteria también a su vez puede llevar a tener cáncer. En el estómago. En el estómago, sí, ¿no? En la úlcera, sí. Bueno, genético entonces, esto puede ser ya que nosotros tengamos el ADN cambiado, ¿no? Alterado, bueno, por causas ya bien de los padres, o se produjo una alteración en la persona cuando se gestó, ¿no? Entonces ese cambio genético ya se transmite y la persona lo tiene y bueno, lo predispone a tener ese cáncer. Por eso por hoy hay varios análisis genéticos que podemos llegar a hacer para saber si tenemos una predisposición a determinado, o sea, el gen que produce tal cáncer se dice, pero en realidad es una predisposición genética, ¿sí? No quiere decir que lo vamos a tener sí o sí. Entonces, ve lo que dice acá, para que se transforme, o sea, para que se haga cancerosa, tienen que combinarse 2 o más de estos factores, ¿sí? 2 genéticos, o un genético ambiental, algo de ellos, con algún químico. Por eso decimos el estilo de vida, a qué nos exponemos, tiene mucho que ver, qué enfermedad ya hemos tenido, también tiene que ver con eso. O sea, necesitamos tener varios de esos cambios. Bueno, algunas de las características, sí. O sea, esto dice, no sufren inhibición por contacto. Nuestras células cuando crecen, crecen hasta determinado punto, pero cuando se tocan entre sí, dejan de crecer. Eso se llama inhibición por contacto. La célula cancerosa no tiene eso, ¿sí? Es decir, una célula cancerosa, de hecho hay muchos que se llaman líneas celulares, que se sacan de cáncer y se reproducen indefinidamente fuera del organismo, ¿no? Uno la puede mantener en cultivo y las va picando, las va pasando de generación en generación, y si las deja crecen y siguen creciendo cada vez más hasta que se quedan sin alimento y se mueren, pero no tiene esto lo que se llama inhibición por contacto. En cambio, si uno saca células del organismo, no sé, cualquier tejido, y las pone a crecer, ve que crece hasta un determinado punto y cuando ya se tocan dejan de crecer, y ahí se quedan como si formaran un tejido. Bueno, las células cancerosas no les pasa eso. Tienen sus propios factores de crecimiento, es decir, se estimulan a sí mismos a seguir creciendo. Es como que ¿sí? Producen sus propios factores que hacen que se sigan generando, dividiendo, porque la célula no es que se divide porque sí, necesita tener, o sea, el factor de crecimiento es la forma que tiene nuestro organismo para decir que una célula o un determinado tejido necesita crecer, expandirse o tener nuevamente, o sea, rellenar si hubo alguna enfermedad. ¿Sí? Entonces, cuando necesitamos eso, nuestro organismo genera factores de crecimiento. Y cuando ya no lo necesita más, genera factores de apoptosis para que se muera. Entonces, de esta forma, controlamos el crecimiento. ¿Sí? Crece, pero hasta determinado punto. Hasta donde nosotros le decimos. También las células cancerosas producen sus propios factores de crecimiento. Entonces, siguen todo el tiempo dividiéndose. Esto también produce menos moléculas de adhesión. O sea, las células crecen en una matriz, que es ese tejido conectivo.
y va adhiriéndose ahí. Entonces estas tienen menos de esos factores que lo adhieren, no se mantienen tan adheridas, por eso también tienen esa capacidad de invadir, de seguir avanzando, y si llegan al tejido conectivo, de irse al tejido circulatorio, a la sangre, de ser trasladado. Secretan, claro, enzimas que van rompiendo toda esa matriz, por eso avanzan, ¿no? Porque si no, estarían como rodeadas por todo. O sea, el tejido conectivo es como si tuviésemos, vieron así todo, caños atravesados que uno tiene que ir pasando, o sea, los líquidos pasan, pero las células no. O sea, si uno tuviese que acá estuviese rodeado de tejido conectivo, serían todos como muchos cañitos que van pasando, y uno tiene que irse medio metiendo así para pasar. Bueno, ¿sí? Estas células directamente lo que generan son factores que rompen todo eso, entonces van avanzando. Bueno, generan sus propios, vieron que siempre dicen que el cáncer tiene su propia irrigación, o sea, van generando tejido de manera tal de que les llegue sangre para que sigan teniendo nutrientes. Por eso una de las terapias que había, la idea era romper esa generación de vasos sanguíneos, que no se generen más vasos sanguíneos de manera tal de que no matemos de hambre a las células cancerosas y se mueren. Bueno, no se diferencian, es decir, si ya, o sea, en general es más, se indiferencian, generalmente son más indiferenciadas, y mientras más indiferenciada es peor porque tienen más capacidad tumoral. O sea, una célula puede originarse de un tejido determinado, con una cierta diferenciación, pero va, en realidad es como que se diferencia para atrás, o sea, se desdiferencia, se dice, se vuelve, porque nuestra célula, ustedes saben que nosotros venimos de nuestros padres y nuestras madres, forman un cigoto, y a partir de una única célula se generan lo que vemos acá, cada uno de ustedes. Con cada una de sus particularidades de los tejidos, o sea, no es lo mismo el tejido cerebral, el estómago, los músculos, o sea, eso se llama diferenciación celular, ¿sí? Cada célula va adquiriendo las características propias del tejido en el que va a estar, ¿sí? Esa es la diferenciación. Bueno, cuando se surge una célula cancerosa, generalmente se desdiferencia, se va para atrás, y hay varios estadios de diferenciación, o sea, el primer estadio y el segundo y así, o sea, son como 5 o 6, pero estas células tienen la capacidad de ir para atrás, entonces mientras más está indiferenciado, más peligroso es, porque puede ir a cualquier lado y menos como diferenciarse ahí o invadir otros tejidos. Y lo que decía acá, bueno, no presentan apoptosis, o sea, no se quieren morir. La apoptosis es la muerte celular programada, la muerte, o sea, cuando nuestro organismo dice te tenés que morir. Bueno, entonces, en los factores genéticos, a veces van a escuchar hablar de protooncogenes o de oncogenes. Son genes que tenemos normalmente, pero cuando se mutan, generan el cáncer. Entonces eso se lo llama generalmente protooncogenes. ¿Sí? Hay varias mutaciones, eso ya les he dicho. ¿Sí? Generalmente esas mutaciones, o sea, que se buscan son en estos protooncogenes. ¿Sí? Genes que van a generar, lo dice, que estimulan el crecimiento, o genes supresores de tumores, genes que inducen la apoptosis. Es decir, podemos, o sea, hay modificaciones en los genes que favorecen el crecimiento celular o los que suprimen el crecimiento celular. O sea, podemos favorecer, ¿por qué? Porque favorecen el crecimiento o hacen que no reconozca la muerte celular cuando se tiene que morir, ¿sí? El control, ¿sí? O se dividen demasiado o ignoran las órdenes de muerte. Y bueno, algunos de los virus que son oncogénicos, que se ha visto, el de la hepatitis B, tumores de hepatitis B y C en el hígado, el del papilomavirus, eso tiene que ver por ahí con el cáncer cervical, el del Epstein-Barr, ¿sí? Bueno, el sarcoma de Kaposi, y algunas que generan también los linfomas. O sea, hay más o menos 12 virus que se sabe que tienen capacidad de transformarse porque en su estructura, cuando se integran, traen protooncogenes. Entonces, generan esa respuesta en la célula. Modifican la célula. Es como que se integran en el genoma y la modifican. Ahora es una cosa distinta la célula. De hecho pasa eso, ¿sí? Es como que el virus hace trabajar a la célula para sí mismo. Bueno, y un poco este concepto que de qué son los marcadores tumorales, ¿sí? Estas son sustancias que generalmente la produce nuestro organismo. ¿Cómo vamos de tiempo? 15, 10 y cuarto. Bueno, son
sustancias que normalmente produce nuestro cuerpo, pero que alguna especie de tumor lo produce en mayor cantidad. Entonces se lo usa como marcador, es decir, vamos a medir niveles de un determinado marcador tumoral, pero que esté aumentado. O sea, hasta cierto punto es normal. Bien, eso pasa, por ejemplo, con el de próstata, ¿no? El PSA, bueno, Sí. hay un determinado valor que es límite, dice, si está por encima de tal cosa, dice, bueno, ahí nos tenemos que preocupar, porque puede haber una inflamación, etc. Y también sirven los marcadores tumorales para ver si el tratamiento, si hubo un tratamiento y se está mejorando, si se le extirpó un tumor, ese marcador tumoral tendría que ir bajando. Es decir, aumentan cuando va aumentando un determinado tumor, y después para el tratamiento también es bueno para seguirlo, porque si el tratamiento anduvo bien, tendrían que ir bajando. Bueno, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, acá hay algunas de lo que dice el maestro de medicina oculta. Si el cáncer dice provocado por un germen, nos decían que no antiguamente, y el maestro dice que existe el germen del cáncer, que es el cancro. Esto él dice que es un germen que está en la cuarta dimensión, que no se había detectado hasta el momento. No sé si se refiere a los virus, capaz que sí, capaz que todo tiene un origen vírico, nosotros no lo sabemos. O sea, solo como ciencia oficial decimos que algunos virus son, ¿sí?, capaces de generar tumores. Pero, bueno, el maestro dice que todo viene de este germen que se llama cancro. Que por eso una de las cosas que sabemos no es transmisible. Muchas veces el cáncer no se transmite, salvo por ahí dice, acá nos dan un experimento que si se inocula, también se ha visto y eso sabemos que no es así. Salvo que esté mal, por ejemplo, hoy sabemos el sistema inmunológico. Si nuestro sistema inmunológico, es decir, nosotros hay unos ratoncitos, unas líneas de ratones que por ejemplo tienen el sistema inmunológico bajo. Y si uno le inyecta determinados tumores o células cancerosas a ese ratón, se contagia, ¿sí? Desarrolla el cáncer. Ahora, si comemos células cancerosas, lo que sea, no nos va a pasar nada, porque nuestro sistema digestivo, por un lado, lo digiere y el sistema inmune lo elimina. Ahora, si el sistema inmune no está bien, se ha demostrado, se puede transmitir. Y acá es un poco lo que nos dice el maestro. Acá nos dice que un organismo dice que estaba bajo en cobre y en catalasa, que es una enzima que está en nuestra circulación, sí puede contagiarse. Bueno, veremos, o sea, si el animal está bien inmunológicamente, no se contagia. Entonces también era un poco para responderle a César, que quería saber qué es el tema de la catalasa, qué es. O sea, ahora vamos a hablar un poquito de ese tema. Pero dice que si están bien los niveles de catalasa y de cobre, no tendríamos que tener problemas con el tema del cáncer. Lo cual nos está hablando al día de hoy, lo que decimos es, si el sistema inmunológico, como ciencia oficial, si el sistema inmunológico está bueno, está bien, está fuerte, ¿sí?, tiene la capacidad de destruirlo. Y todo esto tiene mucho que ver porque la catalasa, lo vamos a ver, es una enzima que va a atacar mucho lo que son los radicales libres, lo que permite, no es político, sino que es una cuestión de... Claro. Los radicales libres son especies de oxígeno. El oxígeno sí, es bueno, pero produce oxidaciones. Y si se producen muchas oxidaciones descontroladas en nuestro organismo, termina generando daño. Entonces, la catalasa produce, o sea, actúa, y el cobre vamos a ver también, sobre esos radicales libres. Y sobre todo, bueno, nosotros, nuestro metabolismo generalmente produce peróxido de hidrógeno, que el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada. ¿Vieron que compra uno? ¿Vieron que nos ha pasado a veces si ponen el agua oxigenada sobre algo que es larga burbujita? ¿No han visto? Bueno, eso es que se descompone, por ahí o justo hay algo, o algún oxidante que hace que el agua oxigenada se transforma en oxígeno y se libera. Entonces eso es lo que vemos. Bueno, vieron que dice acá el maestro, que este cancro crece en organismos pobres en cobre y catalasa. Entonces, yo les digo, mi interpretación es que llevado al día de hoy es que el sistema inmune, porque hoy por hoy como ciencia sabemos que si el sistema inmune no está bien, ahí es cuando se desarrolla el cáncer. O sea, muchas veces también tenemos algún virus metido que queda latente, pero cuando nuestro sistema inmune está bajo, ahí sale. Por ejemplo, la llaga, el herpes, vieron que las llagas salen
cada tanto, cuando uno le sale en la llaga, por ahí en la boca y eso. Cuando tomo sol, cuando Tomo tomo sol. eso. Porque toda esa radiación genera, no es que genera un cambio genético, no necesariamente, pero sí hace como que el sistema inmune medio que no puede actuar, porque hubo calor, hay inflamación, entonces hay una, como una inhibición del sistema inmune y ahí ¡pum! Sale, ¿vieron? Que le sale una boquera. Claro. O también puede pasar, o sea, en otros tipos, vieron que a veces nos salen los nervios, nos da la culebrilla. Es el mismo virus que está en distintas células, depende de dónde se haya metido. Queda latente hasta que nuestro sistema inmune baja su defensa. O sea, cuando baja esa vigilancia, surge alguna de las enfermedades. Y una de las que las puede llevar, si a su vez tenemos otros cambios, es a que se active ese germen. Pero cuando bajan estos niveles, ¿sí?, de defensa de nuestro organismo. Bueno, lo que decía, esto él dice maestro que está en la cuarta dimensión y que en el futuro inmediato ya lo vamos a poder detectar. Hasta ahora no sé si será lo mismo, pero sabemos que hay virus que generan cáncer. Y otra cosa, bueno, que este viene de la constelación de Cáncer, está regido por esa constelación y es karmático, ¿no? Eso, bueno, sabemos que tiene que ver con la fornicación. Así que si uno dice, bueno, una de las primeras cosas que tendría que hacer para el consejo, ¿no?, el tratamiento del cáncer, si es la contracara de la fornicación, es lograr la castidad, ¿sí? Buscar la castidad, y bueno, y pedir perdón. Porque sí o sí viene perdón por eso, ¿no? Por esa, tratar de ver qué es lo que lo ha llevado a esa fornicación en otras existencias o en la actual. Sí. Sí, por eso digo, uno tiene que ser, buscar la castidad, y ese perdón que siempre nos dice. Bueno, entonces, para explicar un poquito entonces qué es la catalasa, etc. Nosotros como seres vivos tenemos moléculas orgánicas e inorgánicas. ¿Sí? Inorgánicas son las sales minerales, como puede ser el cobre, el manganeso, el oro, la plata, el zinc, el sodio, el potasio, y el agua. Y después tenemos moléculas orgánicas. Dentro de las moléculas orgánicas, que son esas moléculas, decimos macromoléculas, están los glúcidos o hidratos de carbono, los lípidos, todos algunos saben, proteínas, no quiero ver a nadie, las grasas, las proteínas, que son las que forman más que nada los tejidos. Bueno, uno dice las proteínas están en los músculos, no, están en todos lados. Y los ácidos nucleicos, que son los que forman los genes. O sea, estos son macromoléculas. ¿Por qué decimos que son macromoléculas? Porque son moléculas muy grandes, formadas fundamentalmente por estos tres átomos, pero en distintas combinaciones, y tienen distintas funciones. Dentro de ellas las proteínas es la que vienen, o sea, las proteínas son la respuesta a los genes, ¿sí? Cada gen va a formar una proteína distinta, ¿sí? Entonces, si se modifica el gen, se modifica la proteína. Puede ser que funcione mal. Pero dentro de esas proteínas son las que cumplen todas las funciones en nuestro organismo. O sea, la proteína está en los músculos, nos permite mover, son las proteínas contráctiles, pero también hay proteínas estructurales como el colágeno. O sea, tienen distintas funciones, y casi todo nuestro organismo, o sea, genera todas sus funciones a través de estas proteínas. El resto luego da energía o hace estructura las membranas. O sea, los lípidos son necesarios, no en exceso, pero son muy necesarios. Si no tuviésemos lípidos no podríamos vivir. Y los ácidos nucleicos tienen que ver con nuestra herencia. Pero estos ácidos nucleicos, esta herencia, se plasma en esto, en proteínas. Y dentro de las proteínas hay una muy específica, o sea, que son las enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Son, a ver si tengo, no sé si, sí. ¿Qué son las enzimas? ¿Sí? Las enzimas son, digamos, son las que permiten que se realicen las reacciones químicas en nuestro organismo. O sea, ¿vieron? Nosotros podemos juntar dos moléculas o queremos romper una molécula, nuestro organismo ¿cómo hace? Necesita tener un laboratorio. O sea, no vamos a calentar algo para que produzca la reacción, porque dice, bueno, muchas de las reacciones que se producen en nuestro organismo, para que se produjesen naturalmente, necesitaría subir mucho la temperatura. Necesitamos a veces 300 grados, y bueno, creo que nadie puede vivir con esa temperatura, al menos por ahora con este cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tenemos las enzimas. Las enzimas generan, o sea, hacen esa reacción a nuestra temperatura corporal. Son como facilitadores, ¿no? Son lo que se llaman catalizadores. ¿Alguien habrá escuchado hablar de un catalizador? ¿Sí? ¿Qué hace el catalizador siempre? Ayuda a que una reacción en la industria ocurra mucho más rápido y con más eficiencia.
Bueno, lo mismo hacen las enzimas, son los catalizadores, que aceleran las velocidades de las reacciones químicas. Es decir, son como los químicos de nuestra célula, y son moléculas, es una proteína, es una molécula. Bueno, dentro de ellos tenemos las enzimas. Entonces, mantiene la actividad biológica de todo nuestro organismo, ¿sí? O sea, acá dicen lo que en un segundo podría tomar miles de años, o lo que necesitaríamos miles de grados de temperatura para que se produzca. Entonces, ellos lo hacen y a veces en un segundo pueden hacer como millones de esa reacción. Entonces lo aceleran enormemente. O sea, todo ocurre gracias a las enzimas. Las enzimas están en distintas localizaciones, tienen distintas funciones, debe haber como 10.000 más o menos en nuestro organismo. O sea, tenemos 30.000 genes que codifican proteínas y dentro de esas, o sea, la gran mayoría, o sea, entre 20.000 deben ser más o menos enzimas. Me quedo corto. Y se localizan en distintas partes de nuestra célula. Ahora, la que nosotros queremos saber de la catalasa está ubicada en el peroxisoma. El peroxisoma entonces es un orgánulo celular que se encarga de detoxificar muchos compuestos de nuestro organismo. Y entre ellos el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. El agua oxigenada tiene, vieron que el agua es H2O, el agua oxigenada tiene 2 oxígenos. Y ese oxígeno que queda es muy reactivo, o sea, puede reaccionar con cualquier molécula, entonces la oxida y generalmente tiende a reaccionar con la membrana, que es la que rodea la célula, ¿sí? O de esta o de cualquiera de los orgánulos, porque estos orgánulos también tienen membrana, o sea, están separados dentro de la célula, separados de ella por esas membranas. Entonces cuando reaccionan con las membranas la oxida y generan inestabilidad en la membrana, o sea, la dañan, no puede cumplir su función porque se le va metiendo oxígeno en el medio, ¿sí? Entonces deja de cumplir esa función. Dicen que las células cancerígenas son anaeróbicas, ¿no? Sí, pero eso es por el metabolismo que tienen, producen mucho, usan la glucosa, ¿sí? Y Cuando menos oxígeno hay, más se reproduce. o tienen capacidad, claro, ¿sí? Sí, esa es una de las características. Necesitan mucha glucosa, mucho azúcar para funcionar, ¿sí? Y no necesitan oxígeno. Entonces, pero bueno, es verdad entonces que quizá el oxígeno producido acá podría dañar y no le gusta. Bueno, pero entonces la catalasa tiene esa función, ¿no? O sea, de romper este peróxido de hidrógeno que lo genera normalmente nuestro metabolismo, ¿sí? Porque en el metabolismo muchos de los procesos generan agua oxigenada, incluso los mecanismos de defensa, ¿sí? Nuestras células de defensa, una de las formas de defenderse es generar agua oxigenada, porque eso mismo que la daña a sí mismo también daña al otro, al bicho, a una bacteria, o a una célula que está infectada. O sea, nuestro sistema inmune es capaz de darse cuenta que la célula está infectada o está transformada y eliminarla a tiempo. Ahora, cuando esa vigilancia baja, ¿sí? Se escapa esto, entonces, bueno, nos va a producir eso. O sea, por eso decimos que cuando está bajo en catalasa, en realidad es que nuestro sistema inmune no está generando suficiente cantidad de esa molécula que la defiende de este tipo de compuestos. Y a su vez, si también tiene deficiencia en catalasa, va a generar mucho oxígeno reactivo que va a ir a dañar, que puede dañar incluso el ADN, o sea, los genes. Entonces por eso, y este también es un mecanismo de detoxificación. Detoxificar es sacar compuestos tóxicos, por ejemplo el etanol. El etanol también es oxidado. Acá, bueno, tenemos un poco la reacción. ¿Sí? Bueno, las oxidasas son las que generalmente forman agua oxigenada porque están produciendo alguna reacción. Entonces esto generalmente ocurre, pero entonces la catalasa es la que previene que se acumule el agua oxigenada y la transforma en agua y oxígeno. Por eso ven las burbujitas cuando hay alguna... En el agua oxigenada hay lo que se llama un agente oxidante o una peroxidasa, lo que hace es esta reacción, rompe el agua oxigenada y la transforma en agua y oxígeno. Y el oxígeno es nivelado, por eso se ven las burbujitas, o se utiliza para oxidar algún agente o para defenderse de algún microbio por ahí que anda dando vueltas. Y acá también tenemos el etanol, metanol, o sea, sustancias que nuestro organismo detecta como tóxicas y también son oxidadas por este sistema. Entonces esta es una enzima para más que sepamos que contiene hierro, tienen grupos similares a la de la hemoglobina, entonces tiene esa capacidad de romper este tipo de moléculas, ser oxidantes.
Y acá un poco entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, o sea, ¿por qué ese agua oxigenada? O esos, lo que se dice hoy, las especies reactivas, los radicales libres, creo que a veces muchos dicen hay que tomar antioxidantes. ¿Por qué? Porque todo lo que es oxidante genera radicales libres, ven la luz ultravioleta, muchos de los conservantes químicos que utilizamos, las radiaciones, el humo del tabaco. En los mismos procesos de inflamación, cuando nos estamos defendiendo, generamos demasiados radicales libres para defendernos de ese compuesto, o de ese tóxico, o de esa bacteria, o de ese virus que está. Entonces, todo esto genera un exceso de esas especies reactivas de oxígeno que van a atacar, en definitiva, si no la controlamos, actúan sobre el ADN y ahí lo pueden modificar. Entonces, eso lleva a que tengamos entonces algún cambio ya genético. Bien que decíamos, necesitamos tener varios cambios. Bueno, uno de estos cambios puede ser generado por cuando nos estamos defendiendo y si no tenemos suficiente catalasa para anular todo esto. O sea, esto, por ejemplo, es beneficioso el proceso de inflamación, pero el problema es cuando está en exceso. Por eso a veces dicen que las infecciones crónicas también pueden llevar a desarrollar un tumor. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo generando sustancias que nos defienden, pero a su vez nos atacan a nosotros también. Entonces, y si bajó el nivel de catalasa, también baja este nivel de antioxidante. Por eso dicen que hay que tomar mucho antioxidante. Que no es que uno absorba un antioxidante, pero eso ayuda a mantener los niveles de catalasa y de otra enzima que funciona con cobre. ¿Se podría incorporar la catalasa como una enzima exterior? Y no tiene sentido porque pasa por el sistema digestivo y eso lo rompe todo. O sea, nosotros para absorberlo tenemos que romperlo. No es que absorbemos la catalasa, ¿sí? La catalasa es una proteína y para absorber una proteína la rompemos en todos sus componentes naturales que son los aminoácidos. Y absorbemos los aminoácidos, ¿sí? Ahora otra cosa que capaz que es el principio vital de la catalasa. Claro. Puede ser. Lo que está en la catalasa propiamente dicho. Claro. Vieron que muchos del maestro también dice, bueno, y eso viene de Paracelso y de símilis cura símilis. ¿Sí? Entonces a veces uno dice, bueno, sabemos que no vamos a absorber catalasa. Y aparte no es ni siquiera la de nuestro organismo, entonces la rechazaríamos. Pero sí es verdad que cuando uno consume alimentos y dice rico en catalasa, también le sube la catalasa. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver mucho con ese principio vital, con esa inteligencia que nosotros quizá absorbemos, esa inteligencia de catalasa que se incorpora a nosotros y genera catalasa. Por eso el maestro ahí en el libro habla de una planta que es el aranto, ¿no? El aranto. Que te proporciona catalasa y cobre, sube. Sí, perdón, que ya voy terminando. Ya termino. No, esto es un poco para mostrarle que nuestro sistema inmune es el que se encarga a veces de detectar una célula cancerosa, la rompe, ¿sí? La procesa y la detecta. Y también que dice, la célula T citotóxica es la que se encarga de decirle que se tiene que morir y generar especies reactivas de oxígeno, radicales libres para matarla. Y cuando falla ese control, entonces es que también, o sea, los tumores generan, o estas células cancerosas, estrategias para evadir esto. ¿Sí? Es como que se esconden. Es como que todo esto que la célula reconoce como no propio, como que son cosas raras de la célula, lo esconde, o genera una matriz mucho más densa que no puede llegar a la célula del sistema inmune. ¿Sí? Entonces por eso también el sistema inmune, como que cuando baja su control, cuando uno no está bien alimentado o ha tenido, como decimos, exposición a algún compuesto, a radiaciones, no sé, algo que hace que baje todo esto, o sea, el estrés crónico, por ejemplo, el estrés crónico, los estados emocionales, ¿sí? Que uno libera hormonas que suprimen un poco el sistema inmune, glucocorticoides en la cabeza, uno veo que baja mucho lo que es la parte inmunológica, porque se está produciendo otro proceso, ¿no? Entonces, todo eso puede favorecer que esa célula siga creciendo. Y, esto un poco del tratamiento, ¿sí? Que es lo que vemos a nivel, ya, no sé, después César, si quieres cerrar un poquito. El tratamiento del cáncer tenemos, o si la enfermedad está localizada o es sistémica. Entonces, lo que hacemos actualmente como ciencia oficial, si la enfermedad está localizada, vieron la cirugía, siempre se trata de remover ese tumor, o utilizar ondas de rayos para que quemen esas células, que obviamente eso va
a todo, o sea, tanto tejido bueno como malo. Se trata de focalizarlo, pero quema toda esa zona, y si la enfermedad es sistémica, por eso se trata de ir hacia la quimioterapia o de hormonas, si es que ayuda a que se mueran las células. En la quimioterapia lo que se da son compuestos para inhibir el crecimiento celular, para que la célula deje de crecer. Se trata como que intoxicar a la célula para que se muera. Obviamente es muy difícil dirigirlo solo hacia las células tumorales, entonces también va hacia las células normales. Entonces las células normales, que por ahí se la están recambiando mucho, como son las de la piel, las del pelo, vieron que el pelo está constantemente creciendo, también se mueren, y por eso se nos cae el cabello en ese tipo de tratamientos, o la piel queda más fea, o sea, se nota así, más descamación. ¿Por qué? Porque hay poca renovación. Todas las células que se están dividiendo son intoxicadas y se mueren, tanto las tumorales como las buenas, las normales. Bueno, entonces esta era un poco la idea. Llegué justo a tiempo. Sí, bueno, como dice César, hay otros tratamientos, por eso mismo, que da el maestro justo acá es el aranto, pero también hay muchos tratamientos. Pero fíjense que muchos, y también incluso fitomedicina, y eso, tratan de buscar de fortalecer el sistema inmune. Todo este tipo de tratamiento lleva a eso. Sobre todo, bueno, obviamente, pero sabemos que tenemos que tratar de llevarlo a la parte vital, astral, todo, a otros planos más que al físico. Porque, como decimos, también trata de combatir las causas. No es solamente el tratamiento, digamos, que uno puede tomar algo, sino que también hay que saber reconocer cuál fue la causa. Por eso también es importante saberlo, saber que bueno, viene por la fornicación, que uno tiene que buscar equilibrar esa parte, o sea, el equilibrio. César, si querías decir algo. Yo ya estoy. Espero se haya entendido y haya quedado tu duda con la catalaza. Bueno, la verdad es que queremos darle las gracias a Guillermo por esa cátedra que nos ha dado. Y bueno, así como Patricio ha hecho muchos cursos de medicina con varios médicos nórdicos, a nosotros también nos ha tocado estar con el doctor Olivo, Orángel, el doctor Vinicio, el venerable maestro Lasmi y el doctor González, que es un doctor allá en Venezuela. Dice el maestro que llevaba 5 existencias como médico. Creo que trató a mi suegra, una eminencia. Él trataba a Amparo, a la hija del maestro. Entonces hemos tenido oportunidad de rodearnos con grandes médicos y la verdad que uno le va agarrando a todos un poquito, ¿no? Y como dice Guillermo, esto es cuando uno tiene una enfermedad de esta, lo único que tiene que hacer es cambiar la calidad de vida, la vida emocional, la vida psicológica, oxigenarse, caminar, cambiar la alimentación. Hablaba de que uno debe dejar de consumir. El maestro Lasmi decía que la carne asada, la carne cuando está muy asada, es muy dañina y cancerígena, o cuando está muy cruda. Pero la carne a término medio es como se debería comer, ni muy asada ni muy cruda, porque si está cruda es dañina y si está muy cocinada es dañina, y es más dañina cuando está más cocinada. Hay gente que le gusta comer sozuela, seco, es súper dañina, porque una le mata, dice lo que nos decía el maestro, se le mata ya a la carne eso que nos proporciona, que es el impulso, ¿no? Esa parte que da la virilidad, que para eso es que uno la come. Ya cuando está muy cocinada le mataste eso. O sea, ya ni te alimentaste y te estás enfermando. Entonces son cosas que uno a veces desconoce. Que uno dice, no, a mí me gusta la carne bien seca y todo eso. Ya no está comiendo nada. Entonces son cosas que uno debe ir, son tips que el maestro le ha dado y uno los debe compartir. También conocimos en México, nos tocó estar en México, conocimos el aranto, que es una planta que muchos le llaman el carachoa y todo eso. El aranto se da en una sola parte en el mundo, Izmiquilpan, Estado Hidalgo, México. En el único lado que se da. Lo hemos llevado, uno lo ha querido sembrar, lo han querido trasladar y se muere. No se da.
Y el maestro en el libro lo dice, no es que lo diga yo. El maestro lo dice. Y no es ese que sale por internet y todo aquello, lo conocemos. Los indios lo venden en los tianquis, se llama, que hacen las romerías, entonces uno lo conoce. Es un arbusto, no es ni árbol, ni es una plantita, ni de jardín. Es un arbusto. Se parece a la hoja del mango. De un lado es verde oscuro y del otro lado es un verde cenizo. Tiene dos colores la hoja. Muy fuerte el sabor. Es dura la hoja. Muy dura. Es muy fuerte el sabor. Y el maestro dice que eso, el aranto, la cascabel, el totumo, y todo eso son, digamos, por ejemplo, el mapurite, la guanábana, ¿cómo que le dicen la...? ¿Ah? Graviola, que es la hoja de la guanábana. Son muy efectivos para todo eso que nos decía Guillermo. La verdad, Guillermo, muchas gracias. La parte de Gabriela no, porque Gabriela también maneja ciertos aspectos, ya a la hora se nos hizo. Y bueno, estamos muy agradecidos y nosotros, el pueblo gnóstico, tenemos mucha información que a veces uno debe, digamos, compartir, y tenemos personajes. Decía el venerable maestro Lasmi que si juntamos a todo el pueblo gnóstico no hay tantos talentos como lo tiene el pueblo gnóstico. Entonces, bueno, Guillermo es un científico y le queremos dar las gracias por eso. Bueno, ya para cerrar queremos darle la palabra a nuestro rector diocesano para ya irnos al trabajo. Bueno, buenos días, paz inverencial. Paz inverencial. Bien, agradecer mucho, Guillermo. La verdad que esto ayuda muchísimo. A veces uno no tiene la capacidad de llegar a ciertas personas y necesita ayudarlas. Y esto proporciona que, aunque sea enganchemos algo, no vamos a pretender, pero es una gran herramienta para decirle, aunque sea algún detalle, la persona le habla del átomo y ya queda como que le presta otra atención, o le habla de la molécula, y después le dice, mire, pero esto es así, esto levanta el sistema inmunológico, esto lo va a ayudar a curarse, y está muy bueno, porque a veces uno solo tiene ciertas herramientas, porque, bueno, ha aprendido algo, pero la verdad que el basamento científico ayuda y muchísimo, así que agradecidísimo. La verdad, queda corto, porque cada cosa que empieza a hablar uno querría pararlo, pero no había manera. Pero ojalá pudieran unos frenarlo un momentito y decir, pero ¿y esto? Hay tantas preguntas. Pero bueno, quizá en alguna otra ocasión tengamos más tiempo de poder escucharlo y preguntar, ¿no? La verdad que me quedé con muchas ganas. Muchas ganas como todos ustedes. Arreglamos en el próximo. Podríamos después, más adelante, en vacaciones, qué sé yo, bueno, poder hacer una convivencia, que ya en una convivencia, ya darle 3 horas o en la mañana y en la tarde, ya nos podemos explayar más, como hay otros hermanos, hay otros médicos que se conjugan, ¿no? Todos tienen gran conocimiento, gran sabiduría, y hermanos, por ejemplo, Patricio, que ha hecho muchos cursos, la cuestión de los imanes y todo eso, ayuda, son muchas cosas que ayudan. Está Gabriela también, que nos puede instruir en muchos aspectos, por ejemplo, en la mujer, cómo cuidarse, cómo tratarse, cómo detectar, más que nada, ser uno el vigilante de su cuerpo, que Gabriela nos puede ayudar muchísimo en eso. Entonces podríamos organizar y ya programar algo, digamos, ya de 2 días, o por lo menos un día completo. Sí, sería muy bueno. No sé si tiene una pregunta. No, César, pregunta no. Yo creo, no sé, que usted debería informarnos a todos que tiene el aranto. Eso es importante saberlo. Sí, muy poquito, pero... Ahora sí me acabó. Sí, nosotros trajimos porque, bueno, uno conoce las bondades y bueno, a una cuñada mía, concuñada, la esposa del hermano de Paula, Bueno, mi la nuera. nuera, tenía todos los senos llenos de digamos, los iban a raspar y todo aquello, y justo nosotros ya nos mudamos para acá. Yo había dejado, digamos, una damajuana de 5 litros preparando de una tintura de aranto, de mapurite, y no me la podía traer. ¿Cómo hago para traerme una damajuana en el avión?
Entonces un día nos llama y que estaba, ¿no? Que le iban a sacar todos los senos y le iban a raspar todos los fibromas y todo aquello. Y dice, César, que conoce tantas plantas, y yo le digo, mira, ellos nos compraron la casa, y justo yo la dejé en la casa, se la dejamos amueblada y todo cuando venimos. Digo, mira, en tal lugar, si Paul no lo tiró, porque Paul tiraba todo, ahí hay un preparado que se lo toma. Se lo tomó un mes. Cuando fue, la doctora dice, no, estos no son tus estudios. No son, porque no tenés nada. O sea, cosas así, o sea, impresionante como actúa el aranto. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nos preparamos para el ritual, para estar con mística, y una de las medicinas del futuro es ese templo. Esa es una medicina, esa es la medicina, la teurgia y los rituales. Así que muchas gracias, muy buenos días, paz y merece. Paz y merece.